Vamos a meditar, vamos a nuestra siguiente reflexión en este cese de Yom HaKippurim, tiempo de recordar el pasado de Israel, pero reflexionando en el presente de nuestro gran ministro Yeshua, el Mesías. Y quiero que vayamos a este texto que hemos estado mencionando, pero tenemos que leerlo hoy también. Vamos a Matityahu. Aquí ya está, lo voy a poner el isort. Capítulo 16. Ahí está. Específicamente 21 en adelante. Vamos a leer el contexto, ¿ok? Desde el 21. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus alumnos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, esto es, del Sanedrín, del consejo y del Sanedrín, y de los principales ministros y de los escribanos. Fíjense nada más. Vaya forma de negarse, de entrada el Mesías, vaya forma de negarse a sí mismo. El que es dueño del cetro, el ungido del Todopoderoso, el enviado de los cielos, el Rey de Israel. Ahora, de entrada, antes de llegar a lo que nos está pidiendo, vamos a ver qué es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo hasta lo más profundo, dice también Shaul de Tarso, hasta lo más grande, hasta lo más profundo, hasta lo sumo, de tal forma que todo lo que era en los lugares celestiales, cuando se hace carne, lo entrega todo en el altar. E incluso dice, tengo que padecer delante de los criados. Realmente eran los siervos, criados, los achichincles, somos todos. Y obviamente en Jerusalén, estos israelitas, la casta sacerdotal, los teólogos, los doctores de la ley, los grandes escribanos, que no eran otra cosa que achichincles. Bueno, no sé, en otros países, ¿verdad? No se vaya a malinterpretar. Aquí en México, criados, ¿verdad? Básicamente criados, mandaderos. Pero como tienen un título en la tierra, en el mundo, pues se sienten grandes. Los ancianos que gobiernan, los principales ministros y los escribanos. Pero aquí nos muestra el Mesías, de entrada, negarse a sí mismo, ¿verdad? Yeshua empieza a hablar de su muerte y empieza a decir delante de sus alumnos, necesito ir a Jerusalén y padecer de todos los líderes, que me tomen y me zarandeen. Y ser muerto, dice, pero ser levantado al tercer día. 22. Entonces Kefa, tomándolo aparte, comenzó a, vean, reconvenir, ¿verdad? Quiere decir ¿cómo se dice? Se me fue una palabra que quería mencionar según las versiones. Bueno, esta versión dice reprenderlo. Bueno, otras versiones dice reprenderlo, imagínense. Reprenderle. Reprendió por decir estas cosas. Dice nada más. Bueno, otras versiones dice reprenderle. Como diciendo, a ver, ¿cómo crees? No es posible, ¿verdad? Persuadirlo, también otras versiones.
a renegociar así de forma, a ver, ¿cómo? No es posible, tú eres el rey de Israel. Fíjense que en Israel, cuando se hablaba de el Mesías viene y ya está aquí, lo primero que esperaban era, ¡boom!, el rey de Israel, el invencible, el poderoso, el que trae un ejército invencible, que va no solamente a acabar con los enemigos de Israel, sino va a someter a todas las naciones, al imperio romano, esta gran bestia que está expandiéndose, y entonces se va a sentar en su trono y todos se van a postrar. Y Pedro, Kefa, tenía como esa parte así como que, a ver, espérame, ¿cómo es posible? Estamos con el rey de Israel, el Mesías, príncipe, el Hijo del Altísimo, que en un momento se va a manifestar, y a todos estos hipócritas, ¿verdad? Porque así les llamaba finalmente el Mesías, ¿verdad? Todos estos falsos, corruptos, ministros que se venden, escribanos que se dejan elogiar, principales que están llenos de demagogia, todos. ¿Cómo es posible que vas a caer en manos de estos, no? A ver, espérame. Tratar de disuadirlo, dicen por acá, ¿verdad? Amonestar, redarguir, reprender, viene Pedro. Pero el Mesías estaba negando a sí mismo, dice que se hizo como siervo para ser entregado. Y ahí viene Kefa y le dice, oye, Adón, amo mío, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Casi le dice, tú eres el rey de Israel, tú eres el invencible. Imagínate a David. David estaba insultando al gigante y lo despedazó. Imagínate a Saúl, se ridiculizó. Imagínate a Salomón, todos se postraban a sus pies. ¿Cómo es posible que el rey de Israel tenga que humillarse? Ya sabemos este texto que es tan bajo, que es tan impulsivo, tan falto de entendimiento, tan falto de inteligencia, pensamiento y de discernimiento de Kefa. Ya conocemos esta parte, que Yeshua mismo le llama adversario y le dice, hazte a un lado, adversario. Esto no es lo que quiere el Todopoderoso. Casi, bueno, si hubiera sido necesario, yo creo que le explicaba toda la Escritura. ¿Qué no sabes? El Mesías tiene que presentarse como un corderito, añal, tan pequeño, tan indefenso, y que tiene que ir como oveja al matadero. ¿No te acuerdas, Isaías 53? ¿No estás viendo? Como cordero al matadero, no abre su boca, sangoloteado y manejado, zarandeado por los hombres, llevado de aquí para allá, degollado. Estás en contra de la voluntad del Todopoderoso. Fíjense nada más. Mashiach se vuelve a él, se regresa. Esta expresión, vean, como que él les dice y empieza a caminar. Y entonces como que Kefa lo agarra así, ¿verdad? Y aparte le dice, espérate, ¿cómo es posible? No. Esto está mal, ¿cómo? No puedes hacer eso, ten compasión de ti, es el rey de Israel. Y entonces el Mesías se vuelve a él, se regresa, así fijamente, nada más imagínense esa escena, así con Pedro, así como que viéndole, así como que, ay Señor, ¿qué traes, verdad? Y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Imagínense nada más, adversario. Imagínense nada más el pobre Kefa, ¿verdad? Que se gira el Mesías, se regresa en contra de él, lo ve a los ojos y le dice, adversario, Satanás, hazte a un lado. Me eres tropiezo, porque no, y aquí va lo importante, porque no pones la mirada en las cosas del Todopoderoso. No pones la mirada en las cosas del Todopoderoso, sino en las cosas que de los hombres. Impactante. ¿Qué les parece? Bueno, desde aquí vamos a comenzar porque
Es más, vamos a leer todavía lo que sigue, porque aquí va lo importante para nosotros. Entonces Yeshua dijo a todos sus discípulos, a todos los que estaban ahí, sus discípulos eran todos los que le iban siguiendo: si alguno quiere venir en pos de mí, detrás de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere, y acuérdense que esto, venir en pos de mí, detrás de mí, o seguirme, quiere decir, si alguno de ustedes realmente quiere que yo sea su maestro, quiere ser alumno y hacer todo lo que yo diga como maestro, como Mesías, tienen que negarse a sí mismo. Tienen que tomar su madero. Esa era una expresión coloquial. Era una expresión coloquial, tomar el madero, porque las estacas, el madero, dentro ya y bajo el conocimiento primero de Israel, como ya lo conocemos, maldito es que él colgado en un madero, y en base a lo que Roma también hacía, pero entendían que era padecer. El coloquio significaba padecer hasta la muerte. Escuchen bien, padecer hasta la muerte. No solamente ahí, ¿verdad?, burlas, chismes, críticas y cosas que algunos ya padecen, ¿verdad?, estrés, y llegan a padecer, no sé, insomnio y otras cosillas, y nada más por... No, aquí padecer verdaderamente hasta la muerte. De esta forma, están poniendo aquí, Baal es igual que Señor es igual que Baal. Otra cosa son los ídolos cananeos. No entremos, aquí no estábamos para estar con los pleitos de los mesiánicos y los yahwistas y sus palabras, ¿ok? No estamos aquí en esto. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, que es amo, dueño, esposo, incluso se traduce. No quiero entrar en controversias mesiánicas y yahwistas y estas cosas. Aquí no estamos para esto. Se volvió, dice aquí otra versión: quítate delante de mí, Satán, adversario, eres tropiezo, porque no piensas en las cosas del Todopoderoso, sino en las de los hombres. Fíjense nada más. Y ahorita vamos a esto, porque esto es justamente lo que nos va a enseñar la Escritura en este tiempo de Yom HaKippurim. Estamos leyendo, porque no pones sino las cosas de los hombres. Y ahí va otra vez, vuelvo a leer. Entonces Yeshua dijo a sus alumnos: si alguno quiere seguirme, y bueno, esto también es importante. Tenemos que volver a recordar. Y otra vez, y ahí va, ¿verdad? Perdónenme para los que están escuchando y de pronto sean muy aficionados a la doctrina, a las iglesias o a estos sistemas. Si alguien no quiere escuchar esto, puede retirarse. Pero ser cristiano allá afuera, de Cristo le llaman, ¿verdad? O seguir a Cristo, o esas cosas teológicas. Primero no saben ni qué es el Cristo. Primero les han mostrado una figura católica, vaticana, romana, y luego no saben qué es ser de. En el primer siglo había muchos maestros, desde la época de Moisés, que se tiene como el gran maestro, y eso que Yeshua es más que Moisés. Bueno, se tienen a diferentes maestros de diferentes épocas, ¿verdad? Por ejemplo, a Esdras se tiene también como un gran maestro de Israel, a los profetas, y en la época de Yeshua había rabinos reconocidos. Estaba en su época, por ejemplo, la casa de Hillel y la casa de Shammai, y tenían grandes seguidores, y sus alumnos daban su vida por ellos. Creían todo lo que les decían, enseñaban todo lo que les enseñaba a ellos, practicaban todos los ritos y costumbres que ellos les enseñaban, eran fieles y devotos. Bueno, hoy día pueden seguir viendo gente que va tras los hombres. Ya saben, desde los movimientos más estos sincretistas y mezclados. En el catolicismo
estos que les llaman papas, muchos reconocidos, muchos en cuadros, en altares, mujeres, hombres en la filosofía, los budas, ¿verdad? Los iluminados, como se les llamen, los reformadores, ¿verdad? Hoy día apostolobos, ya sabemos que estos son falsos, ¿verdad? Piensen bien, en la filosofía también, los maestros griegos, ¿verdad? Los iluministas, hoy día por ejemplo, en la ciencia, en la física, en la astrofísica, etcétera, hay muchos maestros y tienen sus alumnos e incluso dan su vida por sus maestros. Lo que estoy diciendo es, pensemos que en el primer siglo el contexto de maestro-alumno no cambiaba y el Mesías los estaba tratando de hacer pensar, y nosotros tenemos que pensar en eso. Por ejemplo, los fieles a Mahoma, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, Mohamed, que le llaman profeta del Islam, oigan, personas daban sus vidas por ellos. Daban sus vidas por ellos, ¿verdad? En la guerra, en la época, no sé, los emperadores romanos, Alejandro el Magno, Ciro el persa, Nabucodonosor, todos ellos, sus ejércitos, daban su vida por ellos. Los senseis, por ejemplo, ¿verdad? Hace un tiempo vi, por ahí alguien puso en las redes sociales una imagen, no me acuerdo quién, a veces estas son las que valen la pena. Alguien puso una imagen que decía, las guerras son esto, dicen, son jóvenes armados hasta los dientes, matándose unos a otros, ni se conocen, ni saben nada de ellos, ni se odian, ni se hicieron nada, pero están matándose unos a otros en el nombre de viejos que sí se conocen, que se pelean por lo que sea, ¿verdad? Y llevan a sus naciones a matarse entre ellos. Y los viejos no se matan entre ellos, ni se lesionan, ni nada, pero todos los soldados entregan sus vidas. Fíjense nada más la tontería del mundo. Por nada, por cosas geopolíticas, por idealismos, por, no sé, un pedazo de tierra, por una ofensa política, etcétera. Y aparte, ¿verdad?, de armados, además, sus almas perdidas. Por ahí vi ese post, es muy interesante porque es verdad. Y miren, en el mundo igual, en la fe hay cualquier cantidad de gente buscando y siguiendo cualquier cantidad de maestros que no les enseñan nada, cosas torcidas, parte ciencia, parte espirituales, pero al final no es el camino de verdad y vida. Lo digo porque tenemos que pensar en esto, negarse a sí mismo. El Mesías se negó a sí mismo por completo de recibir en un momento todo y hacerse como un cordero en mano de pecadores y ser llevado al altar, a ser muerto. Cuando se dirige Yeshua a Pedro y le dice, me eres piedra de tropiezo, eres un Satanás, eres un adversario, porque no estás pensando en las cosas del Todopoderoso, estás pensando en ti mismo, porque quieres un lugar en un reino, quieres sentarte en un trono, quieres tener algunos para gobernar, porque estás pensando en el ideal del hombre. Y dicho sea de paso, aquí traigo rápidamente lo que siempre hemos estado en contra, ¿verdad? Todos estos movimientos, sobre todo pro-sionistas, pro-judíos, pro-talmúdicos, mesianismos, todos estos sismos, pro-casa de Judá y todo eso, son piedra de tropiezo, son Satanás, todos. ¿Por qué? Porque no ponen su mirada en las cosas de arriba del Todopoderoso, sino en las cosas de los hombres. Porque ¿qué es lo que quiere el hombre? ¿Qué quieren ellos? Quieren un reino físico, quieren estar a un lado del rey, quieren reinar, quieren agarrar a varazos a los paganos para que aprendan a Torah la fuerza, quieren castigarlos, quieren tenerlos sometidos, quieren un reino físico, quieren estar en un templo, quieren ayudar a construir un templo, quieren estar metidos ahí. Fíjense lo que ofrece Satanás, los reinos de este mundo. Todos estos están bajo el poder hechizante de Satanás. Aquí están los reinos de este mundo. Ven y créeme, te voy a poner un Mesías, te voy a poner un reino,
milenial, un templo, y ahí vas a reinar, y a las naciones que no quieran les vas a dar un embarazo. ¿Quieres ser tú el mejor? Te voy a dar, ¿qué te parece? Tu ciudad. No tu ciudad, tu estado en la República Mexicana. Pero si eres un buen mesiánico, de la mejor secta mesiánica, ¿qué te parece? Te voy a dar a gobernar todo el país de México. Tú vas a gobernar a todos los católicos, que les vas a dar de embarazos para que aprendan la ley. Así es este sistema del mundo. Cierro el paréntesis. ¿Se dan cuenta? Ir en contra de la voluntad del Todopoderoso. Vuelvo a leer. Yeshua se dirige a todos sus discípulos y les va a decir, espérenme tantito, esta no es la voluntad del Todopoderoso. Ahí les va. Si alguno quiere ser mi alumno verdaderamente, siendo Yeshua el maestro, si alguno quiere ser alumno y quiere ir conmigo hasta la muerte, no solamente ofensas, no solamente, ¿verdad?, chismes, mentiras, murmuraciones, difamaciones, persecuciones, sino ser cortado de su tierra, ser exiliado afuera, ser perseguido e incluso ir hasta la muerte, por sostener la enseñanza que por cierto Yeshua dijo no es mía, sino del Padre que me mandó desde los cielos, tiene que negarse a sí mismo, tiene que empezar a quitar de entrada todo lo que está, tiene que erradicar todo lo que está plantado en su mente y en su corazón. Yeshua se dirige obviamente a ellos, israelitas, influenciados por un cúmulo de ideas, de teología, de dogmatismos, del rabinismo, que el Mesías no era posible que se humillara, porque era el rey de Israel. Persuadirlo no es posible. ¿Cómo que va a ser entregado en manos de todos esos corrompidos? Y le dice, eso no es la voluntad del Padre. Podemos pensar que ciertamente Kefa estaba pensando en esa parte de la promesa y esperanza judía, ¿verdad? Y por eso insistía así como que, a ver, no, le faltaba conocimiento, le faltaba discernimiento. Ciertamente Yeshua después les tiene que explicar todo eso y se los revela. Ya después dicen, wow, sí es cierto, no, ¿qué estaba pensando? Tú eres el rey de Israel. Si alguno quiere ser mi alumno, siendo yo el maestro que enseña lo que el Padre quiere y seguir mis pisadas tal cual, ahí viene, niéguese a sí mismo, padezca por mí hasta la muerte, esto del madero significa hasta la muerte, y sígame. Yom HaKippurim, estamos en Yom HaKippurim, estamos aprendiendo que el ayuno es negar a nuestro cuerpo que está pidiendo el alimento, la comida para ser sustentado, porque si no se desmaya. El alimento te va a empezar a decir, tienes un animal allá adentro que está rugiendo, tienes unos cuantos metros de, ¿verdad?, un intestino que está deseando chupar nutrientes, porque si no, tu cabeza te va a decir, te voy a mandar un dolor de debilidad, porque tu cuerpo se va a caer, no eres nadie, no eres nada, eres débil. Pero tú le estás diciendo, pero yo no soy carne y sangre ni huesos. Este vehículo pronto lo voy a dejar y estoy esperando uno celestial. Así que no me interesa lo que el mundo me ofrezca y lo que esta carne me reclame. Fíjense que va mucho más allá de esta carne. Cualquiera puede pasar el ayuno, ¿cierto? Cualquiera puede superar el ayuno y decir, ya lo superé y bueno, cumplí el mandamiento y ahí te va, cuerpecito, para que no estés ahí con los dolores y el rugido de león, ¿verdad?, ahí adentro. Y el sueño profundo, ¿verdad?, por la falta de azúcares y todo lo demás. Qué bueno que solamente fuera eso. Amados hermanos, piensen
en lo que está pasando con Pedro. Piensen en lo que está pasando con Kefa ahí. Kefa no tiene hambre, no tiene sed, tal vez no tiene dolores, a lo mejor no está ni enfermo, no tiene otros reclamos, pero no se ha negado a sí mismo y más bien está en aspectos subjetivos, emocionales, esperanzadores, doctrinales, lleno y satisfecho y deseoso de más. Mashiach, ¿cómo crees? Si necesitamos ese alimento de poder, porque tú eres el rey, tú vas a llegar y vas a despedazarlos a todos. ¿Cómo es posible que vas a llegar en manos de esta élite? Kefa, eres de tropiezo. Quítate, Satanás, adversario. Pensemos en esto. Bueno, voy a leer otra parte. Porque todo el que quiere salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la va a encontrar. Ya sabemos lo demás, que aprovecha al hombre si ganare todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Si corta con el ayuno del Mesías y le dice sí a todo el mundo, ¿qué te ofrece el mundo? Ay, pues mira, primero me ofrece todo un sistema de suplementos, alimento, tiendas de autoservicio, comidas, lujos, vestimenta, todo. Después me ofrece una educación, una preparación, una carrera, un título honorífico y además y más títulos. Ya saben, hoy día ya no es suficiente, ¿verdad? Tener licencia, ¿verdad? Como ingeniero, licenciado, estas cosas. Hoy día ya te ofrecen doctorados y quién sabe cuántas cosas. Y éxito y grandes empresas y un buen trabajo y buen esto y el otro y una hipoteca y no te va a faltar casa y te vas a tener un automóvil del año. Cada año vas a estar renovando también, vas a tener nuevos equipos, vas a tener todo, vas a andar de élite. ¿De qué te sirve, dice el Mesías, si vas a perder tu vida? Pero el que le dice no a todo eso, incluso a su propia vida, como se dice aquí en México, que ni siquiera piensa en salvar su pellejo, incluso tu propia vida, por causa de tu maestro, de Yeshua, entonces vas a hallar la vida eterna. Entonces vas a hallar la vida eterna. Y miren que este texto habla desde lo más rudimentario hasta lo más excelso. Es decir, desde cuál es el propósito del Mesías aquí, qué es lo que tenemos que hacer para seguirle, qué es lo que nos estorba, la esperanza de vida eterna que tenemos en él y su regreso majestuoso. Porque vean lo que dice en el 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en su majestad, en su esplendor de su Padre, con sus mensajeros, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta entonces va a pagar a cada uno. Ayer mencionábamos, ¿verdad? Ayer les mencionaba sobre un pastorcillo ahí que escuché, ¿verdad? En una de las cosas que hablaba y decía, no, en el Antiguo Testamento, ahí hacías cualquier cosa y rápido te fulminaban, así era un Dios, ¿verdad? Así, rápido actuaba, maldad, así como casi como que no había perdón. Ya vimos ayer en la carta a los Hebreos que dice, bueno, todo tenía justa retribución. ¿Cómo se atreven a hablar así? Que por cierto, después me acordé y no quedó grabado, pero importante es decir, como para preguntarle a todos estos individuos faltos de todo, decirles, por ejemplo, ¿y qué pasó con Ananías y Zafira, por ejemplo? ¿Todavía estaban en el Antiguo Testamento? Ya había resucitado el Mesías, ya estaba a la diestra del Padre, ya había empezado la congregación del Mesías. ¿Se acuerdan aquellos que dicen, prometemos vender nuestra propiedad y traerlo a los pies de los apóstoles? Y dice que sustrajeron de la propiedad y entonces falsearon. Y tú dices, a ver, espérame, ya aquí es el nuevo pacto, ya están en el Mesías.
pero pagaron justa retribución también. Bueno, cierro paréntesis otra vez. Lo que estoy diciendo es, el Mesías aquí también dice que en su regreso, aun con que la gente ahorita predique la falsa gracia melosa y puro perdón y no hay problema y vive como quieras y pecas y acepta a quien sea y dale el sí a cualquier persona y que vivan como quieran y hagan como y actúen como quieran, aquí el Mesías, vean, desde lo más rudimentario hasta el día de su regreso está diciendo, el maestro va a pagar a sus alumnos su galardón, o va a pagar a los que le negaron y a los que dijeron no, o a los que anduvieron en pecado, también según sus obras. Fíjense nada más, porque el Hijo del Hombre vendrá en su esplendor de su Padre con sus malahim, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su esplendor. También ya explicamos eso, hablando de aquel día que fue manifestado, que algunos lo vieron antes de que murieran, su manifestación, es decir, ya exaltado, como ya lo sabemos también, y lo vemos en el libro de visiones, ¿verdad? Exaltado, por ejemplo, Yohanan lo vio exaltado en el trono. Pone Víctor, Romanos 14:17, porque el reino de Elohim no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Ruach HaKodesh. Pone Gabriela García, 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Mashiach para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Aquí está hablando también del día del juicio. Todos compareceremos delante del trono del Mesías. Imagínense nada más, ¿eres alumno del Mesías? Allá afuera le llaman ser cristianos. Es muy ridículo ver, y no lo digo por la gente, lo digo por el cristianismo que yo conocí, y no era cualquier iglesia liberal, eran iglesias conservadoras, eran iglesias respetables, eran iglesias con muchas leyes, incluso internas, ¿verdad? Con solemnidad, eran iglesias con todo esto, pero eran iglesias totalmente fuera del rumbo, teológicas, ¿verdad? Que negaban al mismo Mesías esperando un reino futuro, como Pedro aquí lo dice. No te puede pasar eso, tú eres rey. Porque lo que está diciendo ahí no solamente es que estaba persuadiéndolo de que no ocurriera, lo que estaba diciendo era, detrás de eso había una gran teología del rey Mesías reinando en la tierra sobre sus enemigos y sobre los principales. Y hoy día, por ejemplo, la gran mayoría de la teología cristiana que es dispensacionalista está abogando por esto mismo del judaísmo. ¿Qué es del judaísmo? Un rey Mesías sentado en un templo físico terrenal, en un milenio terrenal, sujetando a las naciones y dándoles varas para que aprendan a obedecer la Biblia. Y bueno, ¿qué de nosotros? Yom HaKippurim habla de negarse a sí mismo, habla de afligir el cuerpo, de detenernos. Ayer hablamos de la expectativa rumbo al Mesías, estamos a la expectativa, estamos diciéndole al mundo no, estamos sometiendo nuestra carne, nuestro cuerpo, ¿verdad? El rugido del animal allá adentro, ¿verdad? Que dice dame de comer, ¿verdad? Y tus intestinos que dicen si no chupo nada te voy a mandar un dolor de cabeza y una debilidad y mareos y todo lo demás. Y bueno, eso es para los débiles, ¿verdad? Porque a veces por la debilidad sí pasa esto, pero los que hemos hecho todos los años sabemos que ni se siente nada, la verdad. Pero bueno, pero el cuerpo finalmente te manda señales, ¿verdad? Pero miren, otra vez, va más allá de un día de ayuno y va más allá también de las cosas que te ofrece el mundo. Ya hemos hablado suficiente y bastante sobre lo que te ofrece el mundo. Póngale el nombre que sea y la lista que quieran. Pero cosas que llenan de satisfacción
a la carne y a la mente. Llámese como se llame, educativas, de la ciencia, de la tecnología, de el trabajo, de la verdad, las carreras, todo esto, todo. Estoy diciendo cosas que te están impidiendo servir, por supuesto. Por otro lado, entiéndase, no estamos hablando, ¿verdad?, de que el hecho de que estudies sea pecado, o que tengas un conocimiento, o trabajes en una empresa, no significa eso. El mandamiento está muy claro: 6 días trabajarás, el séptimo reposarás, servirás al Eterno con alegría, están sus días de reposo, más todo lo que Él te menciona. Sí, el problema es cuando estás pensando solo en ti, y te abalanzas totalmente a todo lo que te ofrece el mundo, y por eso estás como esclavo, atormentado, porque necesitas más ingresos, porque necesitas estar a la onda, como dicen los jóvenes, ¿verdad? A la moda, como enseñó también Jackie en su video. Es un afán de estar con lo nuevo, lo reciente, lo caro, y por eso tienes que esclavizarte más y más y más. Y ya puse a hacer todo el ejemplo. Comienza desde el vientre, el estómago, como lo aprendimos cuando Satanás tienta a Mashiach, desde el estómago hasta los reinos de este mundo. Así es, como dice aquí su lady. Y finalmente lo que recibe son puras deudas, son preocupaciones, es estrés, es insomnio, porque tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro, porque tienes tantas cuentas, porque, ¿verdad?, 1000 cosas. La verdad es de que entre menos tienes, menos preocupaciones, ¿verdad? Cuando tienes posesiones, por ejemplo, el que tiene sus grandes cuentas bancarias, imagínense con aquello, ¿verdad?, que de las tormentas solares, o que de los fraudes cibernéticos y todo esto, y que el otro, que quiebran los bancos, de un momento a otro ya no tienes nada. Preocupación porque tenías. Uno que no tiene nada, pues ¿qué te preocupas? Se cae la banca, o hay una tormenta solar, o lo que sea, o se quiebra un banco. Tú dices, pues qué bueno, no tenía nada. No te preocupas de nada, pues no tienes nada ahí. Si tienes una propiedad, ¿verdad?, se está cayendo. Este lugar donde vivimos ya tiene muchos años. Los dueños tienen una nueva casa y bueno, tú te das cuenta, como todas las casas, no estoy diciendo que es la única, pero se empiezan a caer. La humedad los empieza a desbaratar, se les cae por aquí, se les cae por allá, la pintura, ¿verdad?, el moho, por más que habitas, pues no son eternas. Y todo lo demás. ¿Entienden? Una cosa es transitar, peregrinar por este mundo con lo que vas poseyendo, pero no te aflige, no te preocupa, porque sabes lo que esperas. Hemos hablado tanto de esto, pero cuando nos detenemos aquí y estamos poniendo el ejemplo que está en Mateo 16 sobre lo que llegó a pensar Kefa, Pedro, Shimón Kefa, su nombre, lo primero que pensamos es, hay cosas más allá que no nos hemos negado nosotros mismos, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, todo lo material ya lo sabemos, cosas que no necesitamos ni necesitas, sino que son un afán. Cosas religiosas que se han enseñado también en estos sistemas, ¿verdad?, que sientes como que perteneces, ¿verdad? Que vas a ser reconocido. Me acuerdo en estos movimientos, ¿verdad?, como que te ponen en un pedestal. Por supuesto no existe, pero que tú te sientes elevado. Sí, somos parte de los judíos. O sea, es que el pueblo judío es importante en el mundo. Su religión milenial, su conocimiento, ¿verdad?, la ciencia, tecnología. Y luego, sí, la promesa de reinar, como dice acá Jimena, que dicen que van a reinar obligando a los demás a obedecer, como si ellos hubieran obedecido, de entrada. Ni obedecen aquí bien lo que deben de ser. Imagínense, van a obligar a alguien a obedecer lo que no obedecieron nunca. Bueno, todo eso ya hemos hablado mucho. En Yom HaKippurim, el Padre Eterno nos está diciendo a través de la palabra del Mesías que hay cosas que no necesariamente tienen que ver con
lo material ni lo dogmático que nosotros ya hemos analizado y decimos, ya nos hemos desvinculado y seguimos desvinculándonos, pero que podamos reflexionar en otras cosas que son de nuestro diario vivir. Y aquí obviamente, evidentemente, solamente el Todopoderoso, que todo lo sabe y escudriña nuestra mente y corazón y nuestras vidas, nos va a hacer reflexionar. Yo no estoy aquí para leer a cada individuo sus vidas y mucho menos los conozco. Ni sé dónde están, ni qué hacen, ni nada. Pero cada uno piensa en sí mismo, ¿verdad? Cada uno piensa en sí mismo y empieza a pensar, ok, ¿qué es todavía lo que no me he negado con tal de entregarme como una ofrenda grata al Todopoderoso a través del Mesías? ¿Se dan cuenta? A veces son cosas que uno mismo se va dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay hermanos que nos llegan a preguntar, ¿verdad? En estos tiempos, ¿no? De citas santas, de tiempos de Shabbatot, ¿verdad? Cosas como sobre los amigos, las amistades, las visitas, las invitaciones, los familiares, cosas que son un poco más no tan frecuentes como cada Shabbat, por ejemplo, sino como en estos días. ¿Qué hacemos o qué no hacemos? Aquí, ahora, actualmente hay 321 y estos hemos decidido detenernos, reflexionar, meditar, ahorita reflexionar en la palabra, estudiar, pero ¿en qué otras cosas nos hemos negado? Sí, dejamos de las labores, estamos cesando, dejamos la cocina, dejamos el alimento, pero también hemos dejado otras cosas, otros intereses, ¿cierto? El mismo mundo, los ideales, el acelere que ahorita lleva el mundo, las amistades, ¿verdad? La familia. Ernesto, ahorita que estaba comentando aquí, por ejemplo, él dio su opinión, ¿verdad?, sobre la música. Nosotros le conocimos esa faceta hace tiempo, ¿verdad? Y él decía, bueno, yo puedo discipularme, puedo ser discípulo del Mesías, pero yo puedo tener también mi gusto, es mi deseo, me gusta. La música, estamos hablando del mundo, ¿verdad? Él ya dio su tema ahí en Los Jóvenes Peregrinando. Pero él luego dijo, oye, pero esto es más que un deseo, parece que es un afán, ¿verdad? Porque eso parecía una pasión, y vean, pasión, ¿verdad? Del griego, el corazón conectado. Y al final dice, pero eso es una alabanza a mí, me estoy satisfaciendo a mí. Y entonces ahí entendió y dijo, oye, me estoy haciendo mi mismo ídolo. Y dijo, tan, se acabó, porque estoy desperdiciando, estoy dándole a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu, a mi ruaj, ¿verdad?, algo del mundo, en vez de que, ¿y qué es lo que hace? Corta de tajo, y todo ese tiempo que ocupaba para la música del mundo, entra el jalel, o en su mayor parte, pues la instrucción, la meditación, el estudio de la palabra. Imagínense, ahí está, él dijo, eso era idolatría. Al final de cuentas, por una o por otro motivo, hoy día ya con los equipos y el MP3 y todo eso, pues ya no tanto se le mandan diezmos, ofrendas y dineros a los cantantes, ¿verdad? A las distribuidoras y a las ¿cómo se llaman? Productoras de discos. Antes estos ególatras y me van a entender, ¿verdad?, los que usábamos el cassette, ya sea de cromo, ya sea de lo que sea, o el disco de acetato, o el CD. Antes estos ególatras eran además tributarios, ¿verdad?, porque salía el disco y tenían que darle el tributo, ¿verdad?, a los artistas y a las casas disqueras, ¿verdad? Antes era peor. Hoy día, ya la juventud hoy día, pues los MP3 los consiguen por todos lados, ya gratuitos en sus equipos, pero no deja de ser egolatría. Pero lo que voy es,
amadores de sí mismos, así es como dice Alicia León. ¿Se dan cuenta? Y bueno, es un ejemplo, ¿verdad?, que puso aquí Ernesto y me acordé porque interesantemente es un alimento muy sutil y que está por todos lados para todo el mundo. Y el egolatrismo es muy simple ahí, simplemente te gusta, lo escuchas y listo. Y no te alimenta nada, solamente te quita el tiempo, te hace perder, te quita el verdadero alimento y además tienes que dar tributo a otros. Hay individuos que se compran super equipos nada más para la música. O los gamers, estos muchachitos juniors, ¿verdad? Que les compran unos equipazos nada más para estar jugando. Fíjense la idolatría, todavía les das tributo a los que hacen el juego, a los que los distribuyen, a los que venden los equipos, y nada más para una idolatría vana que no les va a llevar a ningún lado. Al contrario, los va a enloquecer. Los va a enloquecer. Bueno, lo que estoy diciendo, lo estoy poniendo como ejemplo es, ¿qué más hay por ahí que no nos hemos negado? Que nos esté interfiriendo en el tiempo que le dedicamos al servicio al Eterno, a la oración, a la lectura, a la comunión, ¿verdad? A nuestra propia instrucción, a nuestro discipulado. Yo sé que a veces, ¿verdad?, en los trabajos son demandantes, son esclavizantes, a veces de veras son, pero eso no quita que tengas un tiempo y un espacio. Ahora, hablando de los jóvenes, yo admiro de veras a Sebastián Arévalo, porque es un joven, está en plena juventud y tiene su empleo, ¿verdad? Y es muy dedicado, yo lo he visto, es muy dedicado, llega a su trabajo a tiempo, se va a tiempo, cumple sus obligaciones, etcétera. Pero miren, él tan pronto tiene tiempo y se conecta con los jóvenes. Y ahí está. Y ya llegué tarde y vengo, ¿verdad?, peleándome con el metrobús y que esto y que la gente y que lo que se ve afuera. Pero aquí estoy y retoma cada día y está con los jóvenes y está interactuando y está participando. De veras mi admiración, porque si fuera otro joven diría, no, yo no tengo tiempo para los jóvenes. Yo llego y quiero tiempo para mí. Y quiero escuchar mi música, y quiero ver mi película, quiero ver mi Netflix, o quiero ver algo, o simplemente quiero salir y quiero ir con mis amigos. Y ahí está este joven negándose a sí mismo. Y llega y se entrega a los jóvenes, y aquí estoy, y aquí va mi aportación, y ayer se me hizo tarde, o no pude o algo, pero aquí estoy, y cada día está ahí. Esos jóvenes son los valientes, que saben cumplir en el mundo y ser luz, sus obligaciones, pero su valioso tiempo también lo dicen, pero también tengo tiempo para el Eterno, para servir con mis otros jóvenes, para estar ahí, para aportar. Y regularmente se saluda, ¿va? A veces da un grito así como del estrés, ¿va? Aquí viene el Tarzán, ¿verdad?, de la jungla, dice, saliendo de la jungla de la ciudad, y llega y encuentra Shalom entre los jóvenes, encuentra lo que está buscando. Lo pongo de ejemplo porque hay mayores que no pueden hacer este esfuerzo. ¿Por qué? No sé. Pero, o hay otros que de plano no tienen ni tiempo de nada, nada más llegan a cenar, a dormir y mañana tempranito porque ya me voy. Y es muy triste cuando el creyente cae en esa condición. Lo mejor es, como dice Shaul de Tarso, en la medida de lo posible, escápate del esclavismo. Él lo dice así, él lo dice, ¿verdad? Si es posible, escápate de eso. Es decir, cambia esta rutina. No significa que vas a dejar de trabajar y de comer. Ya sabemos, el que no trabaja no come. Es la escritura también, cumplimos con eso. Con el sudor de nuestra frente. Estamos en esta situación. Pero por otro lado no significa que te esclavices de sol a sol y no tengas tiempo para alimentarte espiritualmente. ¿Cierto? Por más apretado que esté tu día, o si de plano dices es que no veo la salida, ora al Eterno y dile, no quiero ser un alumno del Mesías mediocre, apretadísimo, sin ningún tiempo nunca para Él, sin ningún tiempo para meditar.
El Padre Eterno te va a dar la salida, te va a cambiar de giro, te va a cambiar de lugar, pero no podemos estar en esta Sukkot temporal entregados de sol a sol y solamente ahí nomás de Shabbat y hasta que llega Shabbat y vueltas y tan necesitado. Y por eso muchos entran en la apatía espiritual, en la dificultad, en la tristeza, en la falta de crecimiento. Y de veras, se dan cuenta, hay muchas cosas en las que tenemos que meditar y decir, a ver, ¿qué más? Y llámese cosas, objetos, llámese ideas, llámese lo que sea. Hablando de doctrinas, por ejemplo, ahí Pedro, Kefa, seguramente con lo que él dice, oye, no puede ser posible esto. ¿Cómo que vas a ser entregado y hasta la muerte al lado de estos pecadores? Ideas que traía, que estaban entorpeciendo la manifestación para él mismo, ¿verdad?, del reino. A ver, y aquí entramos en otra cosa, ¿verdad? Y bueno, agrega aquí también otro joven, Ernesto, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Es su enseñanza, su instrucción, la vida eterna. ¿Cómo no negarme a mí para recibir lo que nos entrega el Mesías? ¿Cierto? Y ahí vamos otra vez. Ahí está Pedro con una idea. ¿Qué ideas? Ahí vamos a ir aterrizando mejor lo que Pedro vivió y nos puede pasar a nosotros. ¿Ok? Ideas. Pensemos otra vez en Kefa y este ejemplo. Hay una idea en el judaísmo en el primer siglo de un Mesías reinante que, claro, perdura hasta hoy, físico, en un templo. En aquella época, dice por ahí un doctor, ¿verdad?, en historia judía, el primer siglo, dice, en el primer siglo hubo veintitantos, no me acuerdo el número, pero dice en uno de sus libros, veintitantos, fíjense nada más, candidatos a ser el Mesías de Israel, en aquella época, fíjense, porque de pronto había un tumulto, gente por aquí y por allá, y fulano de tal que podría ser el Mesías. Y bueno, eran fracasos tras fracasos, fracasos tras fracasos. De ellos se sabe, no se sabe nada. El último del cual se escuchó fue Akiva, que le llamaron el hijo de la estrella, ¿verdad? Bueno, más bien él propuso a un último que era más bien Shimón, le llamaron Bar Kokhba, el hijo de la estrella, que era Shimón Bar Yochai, y le pronunciaron Shimón Bar Kokhba, el hijo de la estrella, hablando de la profecía, saldrá una estrella de Israel. Bueno, desde principios del primer siglo hasta Bar Koshiach hubo veintitantos candidatos a Mesías, dice este historiador, aunque este historiador judío anti-Yeshua, por supuesto, está contando a Yeshua, ¿verdad?, al Mesías, al Mesías del Todopoderoso, al que nosotros creemos. Pero bueno, obviamente ellos lo califican porque ninguno le dio a lo que ellos esperaban, ¿verdad? Porque además, obviamente, de todos los demás no se sabe nada. Que por cierto, un ministro en el primer siglo sobre Yeshua y sus discípulos, especialmente sobre sus discípulos, ¿verdad?, dijo, déjenlos, si eso se pierde y se acaba, entonces nunca fue el Mesías. Dice, pero si esto crece y no es terminado, no sea que nos veamos peleando contra el Todopoderoso. ¿Se acuerdan del gran ministro que dijo esto? En épocas de Shaul de Tarso, bueno, de los apóstoles.
Pues, ¿qué creen? Evidentemente, la enseñanza de Yeshua el Mesías y él y sus discípulos permanecen hasta ahora. Es decir, lo que dijo aquel gran ministro fue verdadero. Gamliel, ¿verdad? Ahí está. Gamliel, por cierto, de la dinastía de Gilel, nada más y nada menos. Era descendiente, era nieto de Gilel, y esta era una autoridad. Y él dice, déjenlos. Ya ha pasado muchos. ¿Se acuerdan de tal fulano? Hubo tanta revuelta, fueron diseminados y se acabó. Si estos continúan, pues entonces sabremos que es verdadero. Y no vaya a ser que nos veamos luchando contra el Todopoderoso. Pues así ocurrió, porque no solamente creció, se diseminó por todo el mundo y hasta el día de hoy nos llega el reino del Mesías. Gamliel ben Gilel. Y ahí va lo que voy a decir. Escúchenme bien. Pedro estaba pensando en algo parecido de los fariseos. Y había una idea por ahí que le estaba diciendo, ¿cómo crees, Adón mío? No te ocurra esto, no te ocurra a ti, ¿verdad? La expresión aquí que Clara dice es, ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo Kefa es, no, ¿cómo crees? Vamos a darle alto al reino celestial y vamos a retroceder al reino terrenal. Por eso Mashiach, cuando se vuelve a él y le dice, hacia un lado, Satanás, eres un tropiezo, porque lo que está viniendo es el reino celestial. Lo que tiene que ocurrir, va a ocurrir porque tiene que establecerse el reino celestial entre ustedes. Y aunque ustedes creen, y había unos discípulos, ¿verdad?, que se peleaban porque quería estar uno a la derecha y otro a la izquierda y querían estar ahí. Ya saben el otro, ¿verdad?, que quería ser tesorero del reino, ¿verdad? Y a lo mejor aquí Pedro estaba así como que diciendo, bueno, yo aquí el lugar voy a ocupar, yo quiero también tener prominencia por ahí. Pero estaban pensando en ese reino abajo. Y Yeshua le dice, Satanás, eres tropiezo, porque está a punto de instaurarse el reino celestial. En la muerte y resurrección viene la unción y viene el cuerpo del Mesías expandiéndose. Una idea estaba deteniendo, o bueno, no iba a detener ni estaba deteniendo, simplemente era un tropiezo para el reino. Pregunta, y ahí va para todos nosotros, amados hermanos, después de casi 2000 años que el reino está vigente y está presente, ¿qué idea te está deteniendo vivir el reino? No solo vivir, sino ser parte del reino, tener frutos en este reino del Mesías, porque esperamos el reino eterno, en lo celestial. Pero mientras tanto, Yeshua dijo, el reino de los cielos ya se ha acercado, aquí está en medio de ustedes. Y dice, y voy a estar con ustedes hasta el fin, ¿verdad? Es decir, viene la presencia divina y también en Mashiach y está entre nosotros. Aquí la pregunta es otra vez, ¿qué idea, qué filosofía, qué creencia, qué inclinación, qué costumbre, qué tradición, qué práctica, qué pérdida de tiempo, qué lapsus está por ahí que no nos deja ser parte de este reino el cual ya vivimos? Por ejemplo, hace mucho tiempo, unas personas me decían, hermano, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Acostumbramos cada sábado a estar con la familia, ¿no? Es como, este es nuestro reino familiar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque, pues bueno, ahora entendemos el Shabbat, porque el Shabbat es un día del Eterno y es para santificarlo. Ya no es para entregarlo al mundo, a la familia, etcétera. Y tan sencillo como eso, bueno, simplemente cambien de día. Si es para la familia, cambien de día. Yo no me acuerdo qué ocurrió, pero creo que hubo algo parecido de que, bueno, vamos a cambiarlo ahora. Como ya eran hermanos mayores, eran abuelos, algo así. Y creo que
la visita entre los nietos, una cosa así. El caso es de que me parece que concluyó el asunto con, bueno, para la familia, el domingo. Y empezaron a santificar el Shabbat. No me acuerdo, algo parecido así. Ponerlo por ejemplo. Pero por ejemplo, eso es, ¿verdad? En vez de decir, por ejemplo, a nuestra idea, a nuestra costumbre, a nuestro rito, a nuestro reino familiar, a nuestro reino individual, a lo que sea, que se establezca, más bien que se establezca el reino del Todopoderoso. ¿Me entienden? Por ejemplo, Ernesto, vuelvo a citarlo, ¿verdad? Pero lo agarro de ejemplo, ¿verdad? Él para su reino era, pues, lo que reinaba en su mente y en su corazón. Sus ritmos y todo lo demás, ¿verdad? Para algunos es las películas, para otros los juegos, para otros el trabajo, para otros, y pónganle el nombre que sea. Pero hasta que llegan y dicen, ¿sabes qué? Es demasiado, está reinando en mi vida. Y hay cosas que tienes que agarrar y cortarla totalmente. ¡Fum! Y ahora que el reino del Mesías se establezca en mi mente y en mi ruaj. Y se cambia totalmente. Y entonces ya no eres un servidor del mundo en una faceta o en muchas, ahora ya eres un servidor del reino del Mesías. Miren, pesa cuando tienen discernimiento. Cuando tienen discernimiento pesa. ¿Qué pesa? Esto. Ahí va. Si alguno quiere ser verdaderamente mi alumno, tiene que negarse a sí mismo en todo. Si alguno quiere ser verdaderamente mi alumno, tiene que negarse en todo. Obviamente, todo aquello que nos está interfiriendo, que el reino y el alumnado y la enseñanza maestro-alumno se interfiera. Cortar de raíz, dice aquí Patricia Ricardo. Yo creo que a todos nos pasó esto, ¿no? Yo también fui joven, yo también tuve cierto apego. Como crecí en el cristianismo, pues no era mucho de pronto con la música del mundo. Pero en las etapas más difíciles de rebeldía, ya saben, todos pasamos por este momento, ¿verdad? Los más rebeldes, ¿verdad? Que son por ahí como los 16 a los 18, ¿verdad? 17. Que de pronto te sientes, ¿verdad? El dueño de tu vida y los amigos y la cascarita en la cancha y la música, todas estas cosas. Pero uno tiene que reflexionar y decir, a ver, ¿es mi vida o es la del Mesías, o es la del reino? ¿Es mi vida o es la del reino? 13 a 18, dependiendo, ¿verdad? Los 13 al 18, algunos comienzan más jóvenes, el desenfreno, ¿no? Por los gustos, por los juguetes, yo qué sé. Manu Leal dice, también los amoríos, bueno, para los que anduvieron de amoríos, ¿verdad? Y otra cosa. Oh, bueno, es que hay personas que de veras, ¿verdad? Ya desde pequeños están... Y algo que se incentiva desde casa, ¿verdad? Apenas en... Fíjense qué interesante. En la clase que tuvimos de mi esposa sobre planificación, yo hice un comentario de algo que hemos comentado con mi esposa antes, días antes, sobre esto. El adolescente y el joven, ¿qué necesidad tiene, verdad, de salirse del reino del Todopoderoso? Es decir, ¿cuál es el reino que reina en nuestras vidas para los adolescentes y los jóvenes? Es santificarse, es esperar, es recibir u ofrecer para llegar a la unión y cumplir el mandamiento y los hijos y también el discipulado, etcétera. Ese es el reino en esta faceta. Pero en el mundo se incentiva a ¿qué? Se salen del reino y luego empiezan, ¿verdad? Y una de las cosas que comentaba con mi esposa es, hoy día hay una queja mundial de muchas mujeres demandando sobre todo lo que es en los feminicidios, ¿verdad? Muchas mujeres denunciando a los violadores, a los tipos galanes, engañadores, a los que conquistan
y rompecorazones y todo esto que comienzan con amoríos, ¿verdad? Desde muy pequeños, engañando mujeres, luego entran de adúlteros y luego todo esto y amantes, y las mujeres son las víctimas y se quejan mucho de esto. Son los hombres los engañadores, lo esto, que nos ponen el cuerno, todo. Yo le comentaba a mi esposa, mira cómo las mujeres solitas caen en sus propias trampas, porque desde que tienen a sus hijos, muchas incentivan a sus hijos desde pequeños a ser galanes, conquistadores, que va a tener quién sabe cuántas novias, que va a quién sabe qué hacer esto, que todas van a andar tras de él, y que incentivando todo esto. Y claro, ya las mamás ya no ven esto, ¿verdad? Pero otras mujeres sufren, y así es una cadenita que viene todo el tiempo. Las mujeres creyentes tienen que enseñar el reino a sus hijos, en vez de enseñar el reino de las tinieblas. Si habláramos de cada faceta, imagínense, el asunto de la disque educación, el asunto, ¿verdad?, disque de la familia, disque de los amigos, disque todo esto. La realidad es de que el mundo vive su propio reino y es un desorden. Y aquí el creyente tiene que empezar a pensar en esto. A ver, ok, ya le dije no a muchas cosas del materialismo, a las teologías, a las religiones, a los mesianismos, a todos estos sismos, pero voy a ver dentro de mi familia, ¿hay otro reino ajeno que está gobernando? Por eso hace rato dije costumbres, influencias, prácticas. No sé, a veces hay cosas como, es nuestra costumbre como familia, por ejemplo, no sé, sentarnos tal día y ver una película en familia, por decirlo, una cosa así de que, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Cuando dices, oyes, cuando deberías ponerlos mejor a que entren al reino del Mesías, ¿verdad? A instruirse, a discipularse, por decirlo. Yo sé que entre la familia, y bueno, entre creyentes siempre optamos por lo que es bendición y por lo que es sano, y todo tiene su tiempo. No significa que le digamos a los hijos, no, ¿saben qué, hijos? Se acabó ir a jugar o salir a dar la vuelta o a que vayan a correr ahí a la cancha o algo. No, son niños también. Pero lo que voy es, no tiene que ser algo que esté por encima de lo que es el reino del Mesías en nosotros. Otra vez, si alguno quiere ser mi alumno verdadero, discípulo verdadero, ¿qué dice? Y quiere venir tras mí, andando en mis caminos, niéguese a sí mismo, padezca y sígame. Dice por acá, son las madres las que forman a los hombres machistas. Y esa es la realidad. En este sistema, ¿verdad?, de hoy día, ¿verdad?, de liberalismo y todo esto, y de feminismo, no se han dado cuenta que las mismas mujeres han formado a muchos de estos individuos que son la escoria de la sociedad. Y a veces le comentaba también a mi esposa cómo son las cosas. La mujer es víctima, pero ella misma se entrega a ¿cómo podríamos decir?, a los efectos devastadores, ¿verdad?, de una sociedad libertina, ¿no? Cuando la mujer se vende, cuando la mujer se anda mostrando, cuando la mujer anda hoy día con todo esto, ¿verdad?, de los bailes y todo esto, se entrega, y al rato que ya quieren formalizar y que ya tienen sus esposos y sus hijos, ¿verdad?, andan denunciando lo que otras hacen, pero andan incentivando lo mismo. Lo que estoy diciendo es que los reinos de este mundo, cuando Satanás le dijo, mira los reinos de este mundo, hoy día son más sutiles. Ya no solamente son gobiernos y países, los reinos de este mundo allá afuera están, y ustedes lo ven en esta sociedad está bajo reinos, por ejemplo, que trascienden fronteras. ¿Cierto o no cierto? El estatus, por ejemplo, la misma música, por ejemplo, trasciende fronteras. La música reina sobre muchos países. Así es.
La filosofía y la religión reina incluso sobre muchos países, ahí no hay fronteras. Puedes decir, bueno, la política, las fronteras y tal cosa identifican un país, pero la música de ese país puede estar reinando sobre muchas naciones. Y ahí va tanto desde el gusto, el placer, la influencia, el contenido y todo lo demás, hablando a través de la música. Pero así los juegos, etcétera, etcétera. Todas estas ideas, filosofías, cultura, formas, ¿me entienden? El cine, lo que llaman el séptimo arte, ¿verdad? Y muchas más cosas están ahí llamándote a su reino. Pedro, en ese momento, Kefa no entendía cuál era su... Imagínense nada más, no, Adón, ¿cómo puede ser posible? No te entregues a esos, apártate, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Se imaginan su rostro. Satanás me dijo adversario y que soy un tropiezo. Y luego no da detalles, Yeshua. Le dice, no pones las cosas no pones la mirada en las cosas del Todopoderoso, sino en la de los hombres. Y se empieza a poner pálido. Y empieza a cambiar de blanco, amarillo, y luego morado, azul, verde, rojo. Y no cambia de colores y está ahí. ¿Qué dije? Yo abriendo mi bocota, ¿verdad? ¿Qué dije? Y les habla a sus demás discípulos y les empieza a decir, el que quiera venir detrás de mí y no se niegue, no es digno de mí. Niéguese a sí mismo. Hay otra parte, ¿verdad?, donde dice, el que no se niegue a sí mismo, dice, no es digno de mí. Pero lo que voy es, imagínense qué cara vamos a poner, y no esperemos que Mashiach nos diga eso, ni esperemos estar en el tribunal para que nos diga, ¿te acuerdas de esto? No te negaste, no eres digno de mí. Franco Chan dice, muchas veces fui como Pedro, todos fuimos como Pedro. El problema es de que de pronto haya algo ahí todavía de Pedro, ¿verdad?, en nosotros. Yom HaKippurim, el tiempo de negar nuestra carne, de la comida y del agua, también nos lleva a reflexionar qué otras cosas que siguen reinando en mi vida pueden estar interfiriendo en el reino verdadero del Mesías. Para ser un verdadero alumno de mi verdadero maestro Mashiach y que no lo estoy siguiendo hasta la muerte. Y a veces esto parece exagerado, como diciendo, ese hermano Miranda exagera, ¿cómo vamos a morir ahora? ¿Quién nos está matando? Nadie nos está matando. No, qué bueno que no estamos en esa condición, ¿verdad? Y qué bueno que me digan, bueno, exagerado, algunos van a decir fanático, pero espérenme tantito, porque para eso el diablo dejó de perseguirnos. Para eso Satanás se dio cuenta que la persecución hasta la muerte ya no era suficiente, porque todos entregaban su vida hasta la muerte por causa del Mesías. Y para eso Satanás dijo hace un par de siglos y medio, dijo, ya sé, ya no les voy a llegar por el cuerpo y la sangre, ahora les voy a llegar por un montón de cosas que voy a meter en su sistema de vida. Sutiles, con tanta sutileza que ni se van a dar cuenta, y en vez de que estén en el reino del Mesías, van a estar en mi reino demandando cosas e ideas. Qué interesante. El gran engaño de los últimos tiempos. Juan 18:36 pone Víctor, Yeshua respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Entregado, vean. Mas ahora mi reino no es de aquí. Ya dijimos, su reino es celestial. De acá solamente lo acerca, nos hace partícipes de él. Pero el punto principal es ese, que entremos en su reino y nosotros reinemos con él. Ya hemos hablado, ¿verdad?, que en visiones, y Pedro también nos ha hecho ministros del rey, o reyes y ministros para su Elohim, de tal manera que el reino del Mesías esté presente en nuestra vida. Sí, otra vez, vamos a recibir según nuestras capacidades. Los que hemos recibido demandante, todo el tiempo disponible.
Yo no dispongo del tiempo para el mundo, ¿me entienden? En mi caso, por ejemplo, en mi familia, nosotros estamos todo el tiempo a expensas del reino del Mesías. Todo lo que tengamos que hacer lo hacemos en tiempo y forma. Más bien, ahí lo que me queda es para mi trabajo, para mis labores, la fabricación, ¿verdad? Ya saben lo que hago, el diseño, todo, fuera de. Pero es lo que me sobra, porque estamos enteramente, yo sé, cada uno según lo que reciba. Otros tienen otras responsabilidades, otros llamados, pero el punto es el mismo. Que no cerremos, por ejemplo, hace rato mencioné el caso, por ejemplo, de Sebastián, ¿verdad? Joven, y él actualmente, el próximo Shabbat subiremos su tema, es un tema importantísimo, ¿verdad? Que tiene que ver justamente con este ámbito laboral y el joven, ¿verdad? Porque está preparando. Él, fíjense, y lo pongo de ejemplo, y para muchos, y sobre todo para grandes, ¿verdad? Él dice, ok, a veces no nos toca independizarnos, pero estamos cumpliendo el mandamiento de trabajar para ser sustentados bajo una empresa, bajo patrones. Ya dije hace rato que en cuanto se libera, ya está con los jóvenes discipulándose, aprendiendo y aportando, etcétera. Pero él tiene en su mente esto, el reino del Todopoderoso, porque él dice, porque lo que hago y lo que recibo no es para derrocharlo, para mí mismo. Ni voy desaceleradamente o aceleradamente y locamente consiguiendo para mí, sino dice para aportar en la fe, en la familia de la fe también, y dice y para prepararme para el mandamiento en la unión. ¿Se dan cuenta? Ahí es cuando el reino está actuando en su vida. No va alocadamente trabajando para sí, para acumular, sino para aportar en su hogar, para la buena nueva y para prepararse para que un día sustente una casa, un hogar, una familia. Pero el reino del mundo, ¿qué es? Trabaja para ti, cómprate, adquiere, ten tu cuenta y todo, y de ahí de pasada, si te casas, pues bueno, ponte de acuerdo con la pareja mientras tengan un perro, lo que sea, pero van a trabajar para ustedes, para que cuando tengan no sé qué, entonces ya piensen en quién sabe qué. Es el reino del mundo, vertiginosamente local. Y obviamente ningún tiempo para el discipulado, para nada, obviamente todo para el mundo. Así cada uno de nosotros. El reino, cuando está el reino gobernando en tu vida, en tu mente y en tu ruaj, entonces todo lo que haces en tu vida va bien enfocado. Va bien enfocado. Y cuando hay algo que tú dices, a ver, no está reinando el reino del Mesías ahí, sino eso está reinando en mí, ahí es donde dices, me voy a negar a mí mismo. Vamos a cortarlo. ¿Me entienden? Porque imagínense, obviamente hay de llamados a llamados. Los apóstoles se les dijo, deja todo y sígueme. Y estos hombres dejaban la red, dejaban sus embarcaciones y a todos con los que trabajaban y vámonos de tiempo completo. Ya después hay otros que servían en la mesa, después hay otros que servían, ¿verdad? Cuidando, otros que como apenas aprendimos de Febe, ¿se acuerdan las mujeres que estuvieron escuchando a Febe o los hombres? Esta mujer, por ejemplo, tenía lo suyo, sus ocupaciones y a lo mejor su familia, su vida, yo qué sé, pero su parte era asistir a los que andaban peregrinando, ayudarles, incluso apoyarles económicamente, tenía las capacidades para sus viajes, para sus gastos, hospedaba, recibía, despedía, incluso tenía la capacidad para hacer viajes, llevar una carta, traerla, ser ellas mismos los carteros. Entonces cada quien, pero el punto es, no hay reinos del mundo gobernando en mí, sino el reino del Mesías gobernando en mí y yo controlo el exterior. La enseñanza en el video que van a ver de Sebastián, que va a estar en Shabbat, es utilizamos los recursos como medios, no como fin. El fin es servir al Eterno y cumplir su palabra. Ahí está, y eso es lo que va a enseñar Sebastián. Pero es eso, todos estos, por lo poco o lo mucho que hacían en el pasado, desde los profetas, desde Moisés. Moisés, por ejemplo, fue alguien que se fue llamado de tiempo absoluto.
a Aarón y a Joshua. Y tenían sus esposas, y no las dejaron ni las cambiaron por otras. Simplemente sabían administrar todo su tiempo. Y además sus esposas, que eran de gran ayuda, sabían del lado de qué hombre estaban. Y sus hijos también sabían a lo que tenían que someterse, incluso negarse como hijos por causa del reino. De esta forma, en Yom HaKippurim, este día de reflexión, nos tenemos que sentar a reflexionar y pensar. Antes de que te pongas a hacer rezos, oraciones religiosas, leer sidurim o cantos nada más por cantarlos, ya saben, mejor todo espontáneo, pero si un momento se pueden, como individuos o como familias, y decir, ok, si queremos ser alumnos verdaderamente del Mesías, sigamos sus pisadas hasta la muerte, y aunque hoy día no nos están persiguiendo, ¿verdad?, no seamos engañados sutilmente por el engaño de Satanás, que ofrece muchos distractores en los cuales pueden estar reinando en nuestras vidas, en la familia, en el servicio, en los Shabbatot, en estos días, en el amor al prójimo, por ejemplo, el servicio al prójimo, ¿verdad?, en la enseñanza del discipulado. Una de las cosas que mencionamos aquí es, estamos siendo tan capacitados y tan discipulados con la palabra, con la enseñanza del Mesías, que ustedes mismos pueden discipular a los suyos, a los que los rodean, al compañero de trabajo de pronto que tú dices, oye, ese tiene interés, le gusta, al de la escuela, al vecino, etcétera. Ya estamos capacitados, ¿verdad?, primero con la presencia divina, y después con la palabra para enseñar, por ejemplo. Igual para los que tienen dones y talentos, los cantos, el jalel. Por ahí ya vi hermanos que han estado con nosotros y ya también han tomado la iniciativa, ¿verdad?, de entre pareja o entre familia también empezar a aportar con sus dones y talentos. A veces un poquito marchas forzadas, ya se sabe, no es fácil. Tenemos que saber administrar el tiempo, los recursos, lo que el Padre nos permite. Ustedes saben lo que hemos aportado, ahí está en Cielos Nuevos. Todos los estudios, los cantos, videos para niños, enseñanzas para mujeres, para parejas, de salud, de todo eso. ¿Pero por qué? Porque hay que administrar el tiempo y hay que aportar y aportar suficiente. Y más cuando, como les dije hace rato, disponemos de nuestra vida para el eterno y lo demás, lo que sobra, entonces, para el resto de las actividades. Y que a veces sobra poco, ¿verdad? Así que no perdamos el rumbo, así es, dice Beatriz Grajales, como lo aprendimos ayer, ¿se acuerdan? En esta exhortación, que seamos diligentes, ¿verdad? Ayer justamente leímos esa parte para no deslizarnos o no perder el rumbo, que leímos en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Con diligencia atender las cosas que hemos oído para no perder el rumbo, no deslizarnos. Y bueno, dice Franco, y cuando administra bien el tiempo, Él nos da el tiempo restante para Él. Así es, y nos da energía, nos empieza a sumar talentos. Déjenme decirles algo. Cuando ustedes ponen su vida delante del Eterno, como dice aquí Franco, el Eterno no solamente te ayuda en el tiempo, porque te hace hacer bien las cosas, ser eficiente, y además te empieza a dotar de lo que necesitas, de los dones y talentos, de las herramientas. Y eso es algo que ustedes van a averiguar. Si hay alguien que de pronto dice, bueno, es que hermanos, que de veras estamos muy difíciles, el tiempo, el trabajo y todo esto. Pon tu vida como un corbán y tus necesidades delante del Eterno y vas a ver los milagros. Hebreos 3:3 se ponen, antes exhortémonos los unos a los otros
cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca, ponen aquí, por el engaño del pecado. Noralba pone también Romanos 12:11, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Eterno con el fervor que da el Rúa. Fíjense ese texto, sirvan con el fervor, fervorosos, animados, gozosos. Y bueno, volviendo a la escena de Pedro, porque en este Yom HaKippurim, cuando hablamos de negarnos, cuando hablamos de decirle a la carne y a todos nuestros sentidos no, porque primero está el discipulado, el alumnado, el discernimiento, primero está lo espiritual, y aunque voy llevando las cosas terrenales, ¿verdad? Por ejemplo, los que estamos casados, ¿verdad? Y tenemos hijos. ¿Cuántas cosas en la casa, verdad? A veces que arreglar, que mover, que cambiar, que sacar con los hijos cuando son más de uno, cuando son 3 y están creciendo y sus necesidades. Y tú piensas, estás creciendo, ya no le quedó el zapato. Y tú dices, ok, pero todo eso no te va a quitar el tiempo, ni te va a preocupar, ni va a decir, ay, como ya estudiamos, ¿verdad?, de los afanes del mundo, ¿no?, las preocupaciones de este mundo. Dice, así se preocupa el gentil. Tú no, tú piensas más bien, bendito el Eterno por lo que tenemos hoy. Bendito el Eterno por lo que tenemos hoy. Y además, porque no estamos sirviendo los reinos de este mundo, sino primeramente a nuestro Padre Celestial por medio de Mashiach. Y ahora mismo Yom HaKippurim en 317, cosa que a veces no pasa en Shabbat semanal. ¿Qué les parece? Diciendo al mandamiento, al reino del Mesías, entendiendo lo que significa ayunar, diciéndole al mundo no, porque estamos sirviendo a nuestro Padre. Un día, pero un día que nos enseña toda la vida. Un día que nos enseña para toda la vida. Entonces, en la escena de Pedro, imagínense, no, Adón mío, no, amo mío, ¿cómo es posible? No te entregues, que no te pase, que no te acontezca esto. Y luego se voltea Mashiach y, Satanás, eres tropiezo, quítate de mí, hazte un lado. Imagínense la cara de Pedro, ¿eh? Cambia de colores, de todos los colores. ¿Qué se quedaría pensando? Yo entiendo y vemos la escritura que hay cosas que no entendían en ese momento. Cuando él le dijo, eres tropiezo, hazte un lado, adversario. Obviamente ya después lo supo, ¿verdad? Pero como era un discípulo, era un alumno también diligente, era perseverante y ya sabía que a veces cometía algunos fallos, errores, desatinos, desaciertos, por decirlo. Sabíamos que seguramente él se quedaría, ok, no es así, y eso es de Satanás, entonces, pues vamos a hacer lo que él diga, finalmente las cosas que pasen. Aunque ya sabemos que él tenía mucha suspicacia, porque después van, celebran Pesaj, cenan Pesaj, y a la medianoche, ya saben, van a orar y se están cabeceando y están con el sueño. Y era velada, pero ahí muestran su humanidad, ¿verdad? Y después viene el arresto y ahí va Kefa porque todos salen corriendo y él con la incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Se asoma y lo busca y lo niega, ya sabemos toda esta parte, ¿verdad? Pero miren, él fue aferrado, esfuérzate y sé muy esforzado, hasaj benit haset. Él al menos recordaba estas cosas, ¿verdad? Esfuérzate y sé muy esforzado. Y aquí viene ya, con esto cerramos. Con esto cerramos la enseñanza que el Padre nos trae en este ejemplo de Pedro.
porque él no desistió. Él, cuando le dijo Mashiach, hazte a un lado, Satanás, que eres piedra de tropiezo, no se ofendió, no se sintió, no dijo, ay, qué feo me dijiste, ¿verdad? Falto de misericordia. No le dijo, te falta tacto. No le dijo, ay, falto de misericordia. Aquí no tienen la gracia, aquí son muy legalistas. Ay, Mesías, qué malo eres. No tienes ni tacto para hablar con tus discípulos, con tus alumnos. No sabes, son tus alumnos, pobrecitos, tienen un corazoncito de pollo. No dijo nada. Cerró la boca y se tuvo que tragar sus palabras. Y el alumno verdadero del Mesías aguanta vara, decimos aquí en México. Es decir, la corrección la recibe. Claro, como dice aquí Abraham Díaz, no le dijo, ay, eres un imprudente, ni dijo, ya me voy, córtala, ¿verdad? Me sentí muy mal, voy a buscar a ver quién me recibe con puros corazones. Se tragó sus palabras, se calló y dijo seguramente por dentro, ok, no entiendo nada, tú eres el maestro, yo soy el alumno, yo me callo. Lo que estoy diciendo es, no seamos prontos. Cuando los reinos de este mundo nos han sangoloteado, nos han zarandeado, nos han estremecido, cuando los reinos de este mundo nos han distraído, nos han entorpecido, no seamos muy necios, ni queramos pasarnos de listos, sobre todo con el tema de la gracia barata. Y vengamos a estas palabras de Mashiach, y vengamos a la instrucción, a sus palabras fuertes de dirección, de instrucción, a los verdaderos alumnos, y ponernos, como decimos en México, el brinco, ¿verdad? Porque mucha gente hoy día, de veras, ya saben, ayer entró gente, ya hay puro juicio y puro juicio. Oye, esta gente está acostumbrada a puros corazones y pura miel resbalando. Luego, a levantarse, ¿qué? Seamos tardos para hablar y atentos para oír. Como por ahí citan el proverbio, ¿verdad? Si quieres, ¿cómo dice? Corregir a un necio, se acabó, pierdas el tiempo. Pero cuando corriges al sabio, dice, y el entendido, el justo, evidentemente. Y aquí estaba Pedro. Pedro nos da una lección, porque muchos podemos haber pasado como Pedro, pero pocos como Pedro. Se traga sus palabras, se calla, escucha al Mesías y se queda en la fila de sus discípulos. Y no viene con quejas, ni le dice, ay, eres un imprudente o eres un abusivo, me voy, córtala, jamás. Sino él dice, tengo que aprender de mis errores. Y esos reinos del mundo, tanto daño me hicieron, tengo que renovar mi mente. Por eso Shaul de Tarso dijo, que dice, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, para que conozcan la voluntad perfecta y agradable del Todopoderoso. Shimón Kefa, estaba confundido con Shaul de Tarso, Shimón Kefa le tocó vivir esto. Tuvo que ser transformado, renovando su entendimiento para conocer la perfecta voluntad del Todopoderoso, porque aquí Yeshua justamente le estaba diciendo, no estás poniendo las cosas en la mira del Todopoderoso. ¿Cómo es? No pones la mirada o la mira en las cosas del Todopoderoso, sino estás pensando en los reinos de este mundo. Shimón Kefa, Pedro, estaba pensando en uno de los reinos de este mundo, que era el judaísmo. Nada de eso te acontezca. Y eso iba en contra del reino del Todopoderoso en el Mesías. Juan 6, 66, 68 pone Jimenarse.
Muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Yeshua dijo entonces a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Y por cierto, aquí está Pedro, ¿verdad? Cuando ya estaba él diciendo, no hombre, es que tú eres el maestro de maestros, tú eres el Mesías. Amo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Cuando el hombre ya estaba entendiendo, ¿verdad?, que necesitaba escuchar palabras fuertes. Pobre de la gente que no soporta las palabras fuertes. No solo de uno no hace más que repetirlos, pero las palabras son del Mesías, las palabras son de la Biblia, son de Moisés, son de los profetas, son de Josué. Lo único que hacemos es repetirlas, ni son nuestras. Pero pobre de las almas que no quieren escuchar esto, que solamente quieren escuchar religión y gracia barata. Agrega también Juan 6:69, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el consagrado del Todopoderoso, el apartado, el ungido. Hay que ser radicales, pone María Marrufo, ante el mundo, ser radicales. Dice Abraham, mucha gente llega hasta los golpes, ¿sí? Ahí se nota la carnalidad, ¿verdad? Dice Graciela Chávez, tuvo el valor de quedarse callado y meditar. Eso es lo mejor, guardar silencio y aprender. Guardo silencio y aprendo. Víctor Ovelar pone en Romanos 12:2, no se adapten a este mundo, no se amolden, vean. Transfórmense mediante una renovación de la mente. Es lo que le faltaba a Pedro, vean. Shaul de Tarso lo único que está diciendo es lo que vio en Pedro, para que verifiquen cuál es la voluntad del Todopoderoso, lo que es bueno, aceptable y perfecto, Romanos 12:2. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a Mateo 6:23. Pedro, quítate delante de mí, adversario. Me eres un tropiezo, esa no es la voluntad del Padre, porque no pones la mirada en las cosas del Todopoderoso, sino en la de los hombres. Amados hermanos, esa es la reflexión para nosotros en el día de Yom HaKippurim, que nos estamos negando nosotros, que va a pasar muy rápido. Ya van a ser las 3. En 3 horas nos volvemos a ver, ya para el cierre. De las 6 a las 7, ya cerramos, ya se acabó casi. Pero que se quede en nuestra mente estas palabras de Yeshua. Amados hermanos, grabémonos en nuestra mente las palabras de Yeshua. Si estamos interviniendo, si no estamos haciendo lo suficiente, si no vamos con Él, si no estamos tras sus pisadas, si no estamos en el discipulado o discipulando o entorpeciendo el mensaje, estas palabras: si me eres piedra de tropiezo, eres Satanás, quítate delante de mí. Yeshua, por medio de Pedro, nos está diciendo a todos, si su reino lo ha establecido, si ya dejó su enseñanza, si ya dejó la esperanza y la promesa, si ya volvió a decir los mandamientos del Todopoderoso, si ya dejó y reveló los lugares celestes y todo lo demás, pero si alguien va en contra de algo de su enseñanza, lo que está diciéndole es: eres una piedra de tropiezo, porque no ponen la mirada en las cosas del Todopoderoso. Son Satanás, quítense, adversarios. Cosa fuerte, cosa tremenda, sí, sí lo es. Pero es necesaria. ¿A poco no fue necesario en nosotros? Y miren que Mashiach le está diciendo a muchos Pedros en este mundo. Como ya dijimos, ya no solo en el materialismo, ya no solamente en las cosas del mundo, sino en todos estos sistemas que se dicen Biblia, cristianos, raíces hebreas, yo no sé, iglesias, lo que sea, porque están en contra del reino cuando son piedra de tropiezo al enseñar un montón de dogmas. Sobre todo esa que todavía insiste e insiste, cristiana y mesiánica y judía, ¿verdad? De un reino, un templo, un rey sentado, ministros, más sacerdotes, más sacrificios,
y todo este dispensacionalismo y todo este mesianismo y ritos y costumbres y sinagogas y quejilot y formas y vestimentas y todo esto son reinos de este mundo religioso que se han convertido en piedra de tropiezo para muchos y no se dan cuenta que son adversarios. Son adversarios. Y hay de los adversarios, pone aquí, ¿verdad? Gabriela, Mateo 18:7. Hay del mundo por sus piedras, fíjense nada más, del mundo por sus piedras de tropiezo. Y no porque sea un mundo materialista solamente, bajo el dominio de Mamón, de las riquezas. También es parte del religioso, dogmático, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, dice Yeshua también. Pero hay de aquel hombre por quien venga el tropiezo. Fíjense nada más que fuerte. Esas palabras, todo lo que hemos estudiado, no crean, yo lo tengo siempre en mi mente. Por ejemplo, yo soy responsable de que estoy acá y estoy hablando y estamos siendo parte de la casa de estudios. ¿Ustedes creen que no siento ese peso y responsabilidad? Pero hay de cada uno de todos si somos piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo para ti mismo, para los tuyos, para muchos, peor en el reino. Estamos en este Yom HaKippurim en reflexión, estamos llamados a ser piedras espirituales, rocas, piedras, como dice Kefa, el mismo Pedro, vean, el mismo Pedro que después entendió y dijo, ya sé, amo mío, Mashiach, no se trata de templo futuro físico aquí, ya sé, tú eres la piedra preciosa, angular, rechazada por muchos, y todos nosotros somos piedras vivas, cimentadas sobre ti, sobre los profetas, sobre los apóstoles, y somos muros creciendo en un santuario espiritual. Ese es el reino verdadero. Pedro finalmente entendió y vino a ser de gran bendición para todos. Y aquí va el resultado bello. Cuando realmente entendemos, escuchamos, nos tragamos nuestras palabras y aprendemos del Mesías, ¿qué va a pasar? En vez de instaurar un reino falso, quitamos los reinos falsos. ¿Y qué? Y venimos a hacer bendición en el muro en donde estamos siendo construidos del santuario celestial. Y sí, hay el texto que dice, hay de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeñitos, a uno de estos discípulos que están aprendiendo. Esto es muy fuerte, yo siempre he tenido esto en mi mente, porque a mí me hicieron tropezar. A mí como un niño, y no me quiero ver victimizado porque ya no era un niño, ¿verdad? Era suficientemente de edad para escudriñar, pero como un niño hambriento, deseoso de leche y de alimento sólido espiritual, yo fui tropezando, primero porque no sabía y si éramos niños y crecimos en religión, pero después, ¿verdad?, tropezando con los dogmas de este mundo, sobre todo con esa loca y enferma idea escatológica judio-cristiana del prosionismo, irse para allá y todo lo que ya saben y todo ese dispensacionalismo y todo el mesianismo. Y gracias al Eterno que no caímos tan bajo, ¿verdad? Nos hizo levantar y nos dijo, ustedes son piedras vivas del santuario celestial aquí en la tierra, del cuerpo del Mesías, y vamos al lugar que deben de estar. Y yo por eso me sentí muy responsable de revertir y decir, ¿sabes qué? Tenemos la obligación de volver a mostrar el reino del Todopoderoso y mostrarle a los que van en el camino, y gracias al Eterno que muchos se han encontrado y han dicho que bueno por esto, y yo iba igual y estamos aquí, y gracias al Padre por lo demás que nos rescató, ¿verdad? Pero íbamos desenfrenadamente bajo reinos de este mundo hasta que incluso esto en un Yom HaKippurim reflexionando. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién iba a pensar en un Yom HaKippurim meditando en todo esto? Cuando antes en la judeidad, ¿verdad?,
Ahí está el ceder, ahí está Selijot y los rezos y que no te pongas esto, y que no te pongas lo otro, y que no te bañes, y que no te laves los dientes, y que no te peines, y que quién sabe qué, y ya vas a cumplir, y después que seas escrito en el libro de la vida y todas estas cosas, al rato vamos a hablar de eso. Y ahora no. Cuando entendemos a Mashiach decimos, ¿sabes qué? ¿Qué diferencia? Pero ahora es más profundo y más importante, y ahora es lo real y lo verdadero. Y esos reinos que estaban interfiriendo y siendo piedra de tropiezo y Satanás en mi vida, se fueron. Quítate delante de mí, le dice Mashiach a esta idea. Tenemos que decirle a todo lo que nos estorba, quítate delante de mí. Y ahí pónganle el nombre que ustedes tengan. Llámese como se llame. Y a veces les va a doler porque a veces son amistades, familiares, compañeros, amoríos, obviamente. Cosas de este mundo, triunfos, éxitos, riqueza, cosas materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tengan discernimiento van a decir, quítate, Satanás, porque eres tropiezo. Y cuando ocurra eso van a ver que el reino va a ocupar su lugar que le corresponde, es decir, la voluntad del Padre, la voluntad del Mesías. Y después ni en cuenta, ni van a extrañar todo lo demás. Al contrario, somos tan vivificados cada día que por eso el mundo ya no nos importa. Ya no nos importa. ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos a, y aquí está el hermano Pedro, emisario del Mesías, cuando cayó y entendió. Primera de Pedro 2:5. Ustedes también, nosotros, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y un ministerio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Eterno por medio de Yeshua, el Mesías. Aquí está el hombre que tuvo que quitar muchas cosas que eran de estorbo. El hombre que creyó en el judaísmo y que decía, esperamos un rey poderoso para que sujete a las naciones y un templo magnífico, indestructible, dijo, quítate de mí, Satanás, eso me estorba, es piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque el reino ya está aquí y todos nosotros somos piedras vivas edificando y edificados en un santuario espiritual que es el cuerpo del Mesías. Así de radical fue Pedro. De esta manera no le tengamos miedo, así es como dice Rosa Aguilar. Si necesitamos la exhortación, la corrección, si necesitamos las palabras del Mesías, son las del Mesías, ni siquiera es un humano aquí, también imperfecto, ¿verdad? Y que está luchando cada día. Como dice Shaul de Tarso, para morir todos los días a mí mismo. Son palabras del Mesías. Apártate, Satanás, que eres piedra de tropiezo, cuando no se está llevando el reino del Mesías. Y bueno, cerramos con esto. Y lo que Yeshua también vuelve a decir, les dijo a sus discípulos, pregunta, ¿todos los de aquí son discípulos del Maestro, Yeshua? Aquí cada uno, aunque responda sí o aunque se reserve la respuesta, pero que su interior diga sí, ok, porque somos 336 más otros en Facebook. Ya saben lo que es ser alumnos, entregados al Maestro, discípulos. Aquí están sus palabras. Si alguno quiere seguirme, venir tras de mí, entonces quite todos esos reinos de su vida. Niéguese a sí mismo. Padezca por mí y entonces sígame.
y entonces sígame. ¿Es difícil? Claro que es difícil, hermanos. Por supuesto. ¿Qué cosa no es fácil qué cosa es fácil en este mundo? Si en el mundo son cosas difíciles. Es difícil, es más difícil seguirle a Él. ¿Imposible? No. Porque lo que para el hombre es imposible, para el Todopoderoso no lo es. ¿Qué necesitamos? Ser como Pedro también. Y obviamente como el Mesías, el primero, el que dijo no a mí mismo, para ser como un siervo hasta lo sumo. Yom HaKippurim, cualquiera podría estarse golpeando el cuerpo y afligiéndose de más, creyendo que con eso va a recibir perdón o enmendar su vida. No. Yom HaKippurim habla de negarnos a nosotros mismos, de quitar las piedras de tropiezo a nuestra vida, de dejar de ser piedra de tropiezo tal vez para otros, de no acercarnos a las piedras de tropiezo que hay en este mundo, de incluso dejar hoy con la tecnología, ¿verdad? Y el internet, evitar esas piedras de tropiezo que andan por ahí, por allá y por todos lados. No se trata de flagelarte, así es la carne, ¿verdad? E incluso extender el ayuno o castigarte más, ¿no? Se trata de que esto te haga pensar, voy a quitar las piedras de tropiezo negándome a mí mismo. Negándome a mí mismo quito muchos reinos. Ahí están los jóvenes que dejaron sus amistades y su propio yo para el tiempo que tienen dedicarlo al discipulado. Ahí están los jóvenes que dejaron la música y esos reinos que interferían para venir a edificarse con cánticos espirituales y salmos y con estudios. Están los jóvenes que han negado su vida por el éxito, los títulos y los grandes sueldos por crecer a sí mismos. Y los padres y los hijos y todos los que han ido dejando piedras de tropiezo y Satanás en sus caminos. Y sigamos así. Yom HaKippurim es esto, el gran ministro hizo todo su gran trabajo ya, y el Todopoderoso, después de que el gran ministro se ofreció como un cordero llevado al matadero, el Padre le dio su reconocimiento. Ahí está en los cielos, y ahora nos toca a nosotros, los ministros de Él, pues hacer lo nuestro, para también llegar a aquel lugar que el Mesías nos prometió. Él dijo, si queremos estar junto a Él, entonces sigámosle fielmente. Amén. Yom HaKippurim, otra vez, pareciera que tendríamos que flagelarnos, pero eso es fácil. Lo más difícil es el yo. Y ahí está tanto los discípulos como el mismo Mesías que nos ponen el ejemplo. Amén.